Juan en su epístola está diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Aunque en esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Luego dice Juan, pero sabemos, pero sabemos. ¿Cómo es que sabemos? Lo que ya expliqué. Porque el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero sabemos que somos hijos de Dios. Luego dice Juan, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso debe ser glorioso y debe provocarnos una rica satisfacción. El que lo sepa está bien, pero el que alguien se lo recuerde, eso debe provocarnos plena satisfacción. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Vean su Biblia en San Juan capítulo 5, en el versículo 24, y vean también en Primera de Juan, en el capítulo 5 también, versículo 11, 12, 13. Primero, déjeme leer San Juan 5, versículo 24. Lo que quiero decir en esta noche es que con todo este preámbulo que estuve dándoles con respecto a la seguridad que usted debe tener en su corazón, que es un hijo, que es una hija de Dios. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, si el Espíritu Santo mora en nosotros, es el Espíritu Santo que nos da a saber, que nos da a entender que somos hijos de Dios. Y por ende deberíamos caminar teniendo seguridad, convicción de vida eterna. Entonces, hemos titulado este sermón Seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque hay tanta inseguridad hoy en día dentro de las congregaciones con respecto a esto. Y no saben si son salvos, si serán, capaz que la pierdan, capaz que lleguen no con éxito al fin de su carrera, y allí están caminando muchos. Es un sinnúmero de gente que camina llenos de incertidumbre, sin saber si se salvarán o se perderán. 5, versículo 24, damos lectura en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No que tendrá, sino que tiene vida eterna, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 11, 12 y 13, dicen las Escrituras. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¡Aleluya! Caminamos con este testimonio, si creemos que el testimonio está en nosotros, porque el Espíritu nos atestigua, nos da testimonio, nos da a saber que somos hijos de Dios, pues el mismo Espíritu testifica que tenemos vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, así de sencillo.
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está una vez más. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eterno Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, delante de tu divina presencia, estamos meditando ya en tu palabra. Bueno es meditar, como nos enseña el mismo salmista. Él meditaba en la ley de Jehová de día y de noche. Y quien tal hace es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eterno Padre celestial, queremos estar sentados a tus pies, como María se sienta a los pies de la palabra, para inquirir el consejo, para inquirir la palabra. Dios mío, cómo necesitamos sentarnos en este tiempo a tus pies para ser orientados. Necesitamos que orienten nuestras vidas con tu verdad, con tu palabra, que nos alumbre con tu verdad, Señor, para que las tinieblas sean disipadas. Señor, ayúdanos a entender que si no estás presente, no entenderíamos, Señor. Pero yo sé que estás presente, porque eres fiel a tu palabra. Has dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo a la fidelidad de tu palabra. Estás con nosotros, Señor, para orientarnos, para instruirnos, para aconsejarnos. Estás con nosotros, Señor, para que nos unjas. Queremos tu unción para hablar tu palabra y que esta misma unción esté para oír tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos y continuemos meditando en este pensamiento, en esta palabra, el hablar acerca de lo que es la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Siempre lo digo, nos debemos ver este tema sin antes conocer los atributos de Dios. Porque el tema de la salvación, fíjese usted que el tema, si se pierde la salvación o no se pierde, es un tema que se polemiza bastante. Hay extremos, los llamados salvos, siempre salvos, los que creen que la salvación no se pierde. ¿Por qué digo que se van a los extremos? Porque ellos pueden fumar, eso es los extremos. Ellos pueden hacer un montón de cosas incorrectas que desagradan a Dios, pero total, ya el Señor murió por ellos, les dio la salvación. Hagan lo que hagan, el don que han recibido es un don irrevocable, porque los dones son irrevocables y se toman de la Escritura para decir, así que si Dios me dio este don, Él no me lo va a quitar. Y siguen haciendo de la suya. Eso es entender la temática de la salvación que no se pierde, tomándose de algunos pasajes de la Escritura, pero sin manifestar evidencia de que son salvos, sin manifestar evidencia de que son hijos de Dios. Yo puedo creer la misma palabra, la misma enseñanza, la misma doctrina, pero el que es salvo tiene que manifestar evidencia de que lo es.
El que dice que es un hijo de Dios debe conducirse como tal. Nadie es salvo porque entendió una temática, porque entendió una doctrina. Alguien puede entender toda la Escritura y entender muchas temáticas, muchas doctrinas, pero con todo y eso no ser salvo. Porque entendemos algunas temáticas, somos salvos. No porque entendamos algunas doctrinas, algunas enseñanzas, somos salvos. El que es salvo debe manifestar evidencia de que es. Lo decimos en base a lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Fíjese que el apóstol Pablo, recordando algunas cosas escritas en la Biblia, enseña de que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Le hablo de textos muy conocidos, que se repiten una y otra vez en nuestros púlpitos. Es lo que dice Pablo, y yo digo amén a la enseñanza del apóstol Pablo. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. No es por los muchos diezmos que alguien entregue, ni por las muchas ofrendas, ni por las muchas oraciones o por las muchas predicaciones que haga en la calle o en los púlpitos. No es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando revisamos nosotros lo que nos dice Santiago el apóstol, cuando habla de la fe, fíjese que Santiago el apóstol culmina cierto pasaje diciendo que la justificación no es solamente por la fe, sino que también es por las obras. Y parece eso una contradicción a lo que está diciendo Pablo. Y ahí hay que explicar, y hay que enseñarle a los hermanos que no es contradicción, aunque parezca contradicción, pero no es contradicción. Cuando Santiago dice que la justificación no es solo por la fe, que también es por la obra, tiene que haber obras. No se está refiriendo a obras humanas, se está refiriendo a las obras de la fe. Y él lo dice en base a lo que dice antes. Antes él cita a Abraham para que entendamos qué son las obras de la fe. Las obras que me justifican. No son las cosas que yo hago por mi cuenta. Las obras que me justifican es la obediencia que yo manifiesto constantemente a la palabra que se me está revelando. Es obedecer a las Escrituras, es obedecer a la palabra que Dios me está dando a conocer. Cuando yo pongo en práctica cada cosa que Dios me está enseñando a través de su palabra, entonces eso es obras. La justificación no es solamente por la fe, es también por las obras, refiriéndose a la obediencia a la palabra. Mire, Abraham escuchó a Dios, ¿cierto? Abraham escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios, me imagino fue una voz tronante, no sé cómo, fue glorioso aquello, pero Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es Dios hablándole a Abraham. La experiencia que Abraham está teniendo es preciosa, es maravillosa. Como es la experiencia que usted está teniendo cada vez que se sienta para oír la palabra. ¿De qué forma usted ha oído a Dios? No sé de qué manera, pero de forma y manera Dios habla a los suyos. Y nos está hablando hoy a través de su palabra y siempre nos habla a través de su palabra. El momento de oír la palabra es precioso. El momento que Abraham oyó a Dios fue un momento precioso. Y él pudo haber caminado por la vida diciendo, Dios me habló. Tuvo la experiencia de haber oído a Dios.
Y pasaron los meses y los años y él sigue testificando y sigue diciendo, Dios me habló. Estaba en el campo y Dios dejó oír su voz. Él me dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham me habló, mencionó mi nombre. Y nunca puso en práctica lo que oyó de Dios. Si así hubiese sido, entonces no tendríamos a Abraham como el padre de la fe. Él oyó a Dios y luego obró. ¿Cómo obró? Poniendo en práctica lo que oyó. ¿Ve? Es por eso que Santiago enseña de esta forma, que la justificación no es solamente por la fe, no es solamente con decir, yo creo que Dios está hablando, que Dios me ha dicho esto, que Dios me ha dicho esto otro. No es solamente por la fe, no es solo creer que la Biblia es la palabra de Dios. No es solo por la fe. No es solo que alguien venga acá y haga la oración de fe. Repita conmigo lo que yo le voy a decir. ¿Y cuántos evangelistas hacen eso? Y la gente viene y repite todo lo que el evangelista dice. Es un acto de fe. ¿Ve? Pero Santiago dice que no es solo por la fe, la justificación, sino que es por las obras. Debemos ser como Abraham, que oyó a Dios y luego puso en práctica la palabra que oyó de Dios. Entonces, cuando es así, la fe no es muerta. La fe es una fe viva. ¿Cuándo es fe viva? Cuando yo pongo en práctica la palabra que estoy oyendo de Dios. Entonces, vuelvo a decir, el ser salvo no es solo porque yo entiendo la temática, la enseñanza, la doctrina de la salvación. Hay muchos que entienden la doctrina de la salvación. Muchos. Pero vuelvo a reiterar, se han ido a los extremos. Porque han entendido y se toman de la palabra para decir, la salvación es un don irrevocable. Dios jamás me quitará esto porque es un don. Y están fumando, y están tomando, y hacen la de Kiki y Caco, hermano, por doquier, total, ya Dios le otorgó la salvación. Son los conocidos salvos, siempre salvos. Que son varias líneas, varias ramas, las que así creen y las que así se conducen. Dicen tener seguridad de vida eterna, pero caminan con un pie adentro y un pie afuera del camino. Entre dos aguas, entre la luz y las tinieblas. La salvación que está en mí, porque yo creo que en mí hay salvación. Y esto es lo que yo pretendo, de darle a saber, de darle a conocer a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios, que no es un postulante a ser salvo. Porque hay quienes caminan como postulantes a ser salvos. Si somos fieles, si llegamos hasta el fin de esta carrera, Él nos va a salvar. Solamente basta con leer los textos que he leído para que entendamos que no es un asunto que el Señor nos va a conceder, sino es algo que ya hemos recibido. Si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios y entiende que la salvación ya fue otorgada a su vida, si es realmente un hijo de Dios, usted se va a conducir como un hijo de Dios. Fíjese que a veces yo digo cosas como esta, para poder enseñar seguridad de salvación o seguridad de vida eterna. Yo no estoy predicando para ser salvo, ni voy a orar para ser salvo,
ni voy a la calle a evangelizar para ser salvo, no voy a la cárcel para ser salvo, no estoy haciendo las cosas que estoy haciendo como haciendo méritos y así el Señor me salve algún día. No es así. Si ayunamos, si oramos, si predicamos, si vamos a la cárcel, si vamos a los hospitales, si estamos ayudando al prójimo, si nuestra actitud es tal, no es para ser salvo, sino es porque somos salvos. Un perro, ¿usted cree que ladra para ser un perro? Un perro ladra porque es un perro. No ladra para hacerlo. Así también nosotros no hacemos las cosas que hacemos para ser salvo algún día, sino que hacemos las cosas que hacemos como iglesia, como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, porque somos salvos. Es un tema, hermano, que se polemiza mucho, pero siempre que me preguntan con respecto a este tema, yo tengo que hablar acerca de los atributos de Dios, porque es imposible explicar, dar a entender cómo es que fuimos salvos sin entender los atributos de Dios. El atributo principal de Dios es que Él es un Dios omnisciente. ¿Creen ustedes que nuestro Dios es Dios omnisciente? Amén. Él lo sabe todo. A Él nada se le escapa. Nada está oculto para Dios. ¿Puede usted recordarse cuando tenía 1 año de vida? ¿Puede alguien decir, yo me acuerdo cuando tenía 1 año de vida? Me acuerdo cuando me tomaba mi mamá en brazos, me acuerdo del color de vestido que usaba mi mamá y qué tipo de pañales me ponía mi mamá. ¿Puede alguien testificar y decir, yo me acuerdo de ese entonces, de esa etapa de mi vida? ¿Verdad que no? De algunas cosas nos acordamos cuando teníamos 4, 5 años, 6 años. De algunas cosas nos acordamos. Tenemos que sentarnos y hacer memoria, recordar el pasado. Pero, aunque muchas cosas del pasado para mí son inciertas, muchas cosas, para usted muchas cosas son inciertas, usted no sabe qué vivía su mamá o su papá o sus hermanos cuando usted estaba en el vientre de su madre. Para usted aquello es incierto, el pasado ese es incierto. Pero para Dios, aquello es incierto. Para Dios no es incierto. Él sabe el ambiente que se vivía cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Él sabe perfectamente qué tipo de pañales me ponía mi mamá. Para Dios no hay cosa incierta, todo está presente delante de Dios. Todo está claro delante de Dios. Todo. Entonces, para entender lo que es la omnisciencia de Dios, tenemos que conocer muy bien este atributo. Fíjese que cuando miramos hacia el futuro, ¿quién me aguarda a mí en el futuro como iglesia, como hijo de Dios? Revisamos la Escritura, nos acordamos de las enseñanzas que nos entregan los predicadores. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Sabemos que pronto se va a dar el arrebatamiento. Seremos arrebatados de este escenario terrenal. Cuando hablamos de esta forma, estamos hablando desde qué punto de vista, desde el punto de vista futuro, ¿cierto? Porque decimos eso va a acontecer. Miramos hacia adelante. Miramos la Escritura y sabemos que la iglesia va a experimentar una transformación, que lo corrupto se va a vestir de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, que seremos semejantes a los ángeles, semejante a Jesucristo. Eso es lo que me espera y lo que le espera a usted como hijo de Dios. Miramos hacia el futuro.
Y yo no sé si usted va a estar sentado en las bodas del Cordero. Yo camino teniendo fe de que yo allí voy a estar, sentado en las bodas del Cordero. No tengo incertidumbre con respecto a esto, estoy seguro. Y así es como debe caminar un hijo de Dios, teniendo seguridad. Pero no sé si usted llegará hasta allí. No sé si usted estará sentado en aquella mesa gloriosa, maravillosa. No lo sé. Cada cual debe tener su propia convicción. De repente vemos que alguien llega acá y no cuadra con la Escritura y es un desobediente, no se sujeta a nadie y decimos, nunca va a llegar, nunca le veremos sentado en gloria. Entonces, muchas personas, ¿cierto? Decimos así nosotros, ¿llegará algún día al final como vencedor? Tenemos nosotros incertidumbres con respecto a esto, pero Dios, ¿usted cree que Dios tiene incertidumbre? Él no tiene incertidumbre de nada. ¿Por qué? Porque así como todo está presente delante de Dios, todo, el pasado está presente delante de Dios. Y el futuro está presente delante de Dios. Mire, Él es el eterno presente. Nosotros estamos encerrados en el tiempo, en la razón de por qué este tiempo en el cual nosotros nos conducimos se llama tiempo crono. Para nosotros existe los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Encerrados estamos en este tiempo llamado tiempo crono, pero el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Él es el eterno presente. En base a esto estoy diciendo, Él no se traslada al pasado para ver lo que sucedió, ni va al futuro para ver lo que va a suceder. Dios es tan grande en este atributo que todo lo ve. Todo lo ve, tanto el pasado como el futuro lo ve con mucha claridad. Le dije a alguien un día, oye, si Dios esperara, ¿crees tú que Dios espera? Si Dios esperara, entonces le estamos quitando un atributo. Él no espera. ¿Cómo va a esperar Dios? Él no espera ver, porque todo lo ve. Él todo lo sabe. Él nos está rascando la cabeza y preguntándose, ¿este irá a llegar como vencedor hasta el final? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de esta mi hija? Él nos está preguntando tal cosa. Porque nada es incierto para Él. Todo Él lo tiene claro. Todo está claro. Para entender esto de seguridad de vida eterna, esto de caminar teniendo seguridad, convicción de que somos salvos, debemos conocer este atributo de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo enseña de esta forma. Hay en Romanos, en el capítulo 8, ¿cierto? Donde está diciendo esto que también yo sé que es muy conocido para ustedes. A los que antes conoció. Y fíjese aquí cómo él muestra a un grupo selecto, un grupo especial. Y yo quiero decir que este grupo especial somos nosotros, los que tenemos testimonio en el corazón de que somos hijos de Dios. Él dice, a los que antes conoció.
Antes. ¿Cuándo antes? Antes que cualquier cosa existiera. Cuando nada existía, cuando no existía nada, cuando todo era oscuridad, fuimos conocidos por Dios. A los que antes conoció, dice, predestinó. Todo lo dice como en término pasado el apóstol Pablo. Luego dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Término pasado. Fuimos llamados, claro. Algunos de una forma, otros de otra, pero fuimos llamados. Yo recuerdo el día en que Dios me llamó, y usted debe recordarse el día en que Dios le llamó. Fuimos llamados por Dios. Y a los que llamó, dice, a estos justificó. ¿Cuándo fue que usted fue justificado? Justificada. ¿Cuándo fuimos justificados? A los que llamó, dice, justificó. Y yo pregunto a la iglesia, algunos con 70 años, otros con 50 años de vida, otros con 20 años de vida, ¿cierto? Dentro del Evangelio algunos llevan 30 años, otros llevan 5 años, otros llevan 10 años, y yo pregunto, fuimos llamados por Dios de alguna forma o de otra, y a los que llamó, dice el apóstol Pablo, a estos también justificó. Y pregunto, ¿cuándo fuimos justificados? ¿Cuándo fue que alguien se puso en nuestro lugar? Porque para justificar al niño que se portó mal en el colegio, ¿cierto? Y tenga nuevamente ingreso a clase, al colegio, alguien tiene que ir y justificar. Si el niño quebró un vidrio, alguien tiene que ir y pagar el vidrio. Tiene que ponerse a alguien por el niño. Alguien tiene que pagar el delito que el niño cometió. Alguien tiene que justificarlo. A los que llamó a esto también justificó. Cuando fuimos justificados. Fuimos justificados por Jesucristo. Merecíamos todos morir. Todos merecíamos ir al juicio eterno y por ende, hermano, el castigo eterno. Merecíamos la muerte. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, alguien tenía que justificarnos, porque nadie en su fuerza, en sus capacidades, iba a lograr justificarse delante de Dios, en su fuerza, en sus capacidades. Bildad le dice a Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Ni la luna ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto más el Hijo del Hombre, que es un gusano. Dice Bildad a Job, dando a entender, Bildad a Job, que no hay posibilidad de que el hombre se presente como justo delante de Dios. Nadie logró, y digo esto, y nadie lo logrará solo, en su fuerza, en sus capacidades, presentarse ante Dios como limpio, como justo. Sin embargo, hablando acerca de este grupo celeste, Pablo está diciendo, y a los que llamó, a estos también justificó. Y trato de ser claro y decirle, fuimos justificados a través de Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar, ¿cierto? Fíjese que cuando Jesús está en la cruz, hace mención Dios mismo a través del profeta Isaías. ¿Qué pasó allí en la cruz? ¿Usted cree que la carga fue la cruz? ¿Que pesaba algo más de 90 kilos? ¿Usted cree que el dolor fueron los clavos, los azotes? Algo mayor que eso Jesús experimentó. Algo mayor que los azotes, algo mayor que los clavos. Cuando leemos Isaías 53, si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que
está profetizando Isaías que Dios tomó los pecados nuestros, todos nuestros pecados, Dios los tomó y los puso en Jesucristo. O sea, Jesús en la cruz carga con todos nuestros pecados. El pecado nuestro tenía que ser enjuiciado. Y el pecado nuestro es enjuiciado, pero en aquel que se puso en nuestro lugar. Jesús se puso en nuestro lugar. Y el pecado fue aplastado en alguien que no tenía pecado, pero cargó nuestros pecados. Y el pecado fue aplastado en Jesucristo. Nuestros pecados fueron aplastados en Jesucristo. Qué terrible fue aquello. Mire, y aquí es donde hay que pensar un poquitito. ¿Cuándo fue eso? Hablando de tiempos. ¿Ah? ¿Cuándo fue eso? Según el tiempo crono, según nuestro tiempo, eso sucedió hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Dónde estaba usted cuando eso aconteció? No pensábamos en nacer. ¿Nadie tenía aquí 2000 años? Nadie, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuándo fuimos justificados de nuestros pecados? Ese día fuimos justificados. ¿Cómo puede ser que hayamos sido justificados de todos nuestros pecados hace más de 2000 años atrás? Esto sí que es glorioso. Esto sí que es maravilloso. Pablo dice, y a los que justificó, luego dice, y a los que justificó, porque vino el Señor a justificar a los que justificó. ¿A quiénes? A los que fueron conocidos por Dios. Y de aquí puede uno entrar a otro tipo de polémica, ¿cierto? Y decir, bueno, entonces Jesús no murió por todos. Cuando se está diciendo que Él murió por todos. Y yo digo, no murió por todos. ¿Ah? ¿Cómo voy a morir por todos? Grupo selecto, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó. Está hablando de un grupo selecto. Está el Señor entregando su vida por estos que fueron conocidos por Dios desde antes que el mundo fuese. Y a los que justificó, Pablo dice, a estos también glorificó. Y cuando llegamos a ese punto, hermano, de que los que fueron justificados, estos también fueron glorificados, ya eso es algo aún más glorioso. ¿Por qué? Porque lo último yo aún no lo experimento. Aún yo no soy glorificado. Aún la iglesia no está experimentando el cambio de ser natural a un ser espiritual. No tenemos aún la mutación de nuestros cuerpos. Aún lo corrupto no se viste de incorrupción y lo mortal no se viste aún de inmortalidad. Sabemos que eso va a acontecer. ¿Por qué Pablo entonces dice, y a los que justificó tiempo pasado, lo último también lo dice como en término pasado? A estos también glorificó. No dice, a estos también va a glorificar. Sino que dice, a estos también glorificó. Como que si ya fue. Como que si ya sucedió. ¿Por qué Pablo lo dice así? Porque Pablo está hablando esta palabra no desde el punto de vista tiempo humano. Pablo está hablando esta palabra desde el punto de vista tiempo de Dios. ¿Se entiende? Es por ello que estoy diciendo que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo humano. Él no va al pasado para ver lo que sucedió, ni va al futuro para ver lo que sucederá. Todo está presente delante de Él. Todo está presente delante de Él.
Somos nosotros los que estamos encerrados en este tiempo, pero no Dios. Mire, algo más les quiero decir con respecto a esto. Cuando se termina la edad de la iglesia, revisando el Apocalipsis, la última iglesia es la iglesia de la Odisea. ¿Saben ustedes eso? Que es tipo este tiempo, la iglesia tibia, ¿cierto? Se termina la edad de la Odisea en el capítulo 4 ya. En el 4, Juan, el teólogo, escribe y dice que ve una puerta abierta en el cielo que se abre y una voz que detrás de esa puerta dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Juan escribe y dice que él al instante estuvo allí en el Espíritu. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue eso? Si alguien no cree en las puertas dimensionales, eso pudo haber sido una puerta dimensional. Él pasó de este tiempo al tiempo de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Juan pasa esa puerta, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con el pasado y se encuentra con el futuro. El Apocalipsis, hermano, si usted revisa el Apocalipsis, allí está el pasado y está el futuro. Juan se encontró conmigo. Cuando Juan sube allí, se encontró conmigo. Cuando alguien tiene convicción de esta palabra, va a decir lo mismo. Juan se encontró conmigo, Juan se encontró con usted. Si usted cree que es iglesia, si usted cree que es un hijo de Dios, entonces usted va a entender en algún momento: oh, Juan se encontró conmigo. Juan se encontró en la boda del Cordero. Juan estuvo presente cuando estaban todos sentados en la boda del Cordero. Eso aún nosotros no lo experimentamos. Pero Juan fue allí y se encontró con todo. Se encontró con todo. Dios no espera, nosotros esperamos. El que me conoció, me predestinó. El que me predestinó, me llamó. El que me llamó, me justificó. El que me justificó, me glorificó. Me glorificó. Aún estoy aquí, pero me glorificó. Mire, ¿cómo usted puede entender a Pablo cuando Pablo dice otra locura como esta? Pablo dice: juntamente con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Alguien pudo haberse rascado la cabeza y haberse preguntado cómo dice que está sentado en lugares celestiales y está acá en carne y hueso con nosotros. Pero él dijo así: juntamente con Cristo estoy sentado. Entonces, cuando entendemos estas cosas que son gloriosas, que se entienden no de forma natural, carnal, se entienden de forma espiritual. Cuando se entiende esto, usted va a decir: entonces, juntamente con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. De allí es que uno puede decir: ahora vemos por espejo oscuramente, como enseña también el apóstol Pablo, pero ya no veremos tal como somos. Hay una realidad que en el tiempo presente nosotros decimos, lo vamos a experimentar, pero en el tiempo de Dios todo está realizado, todo está hecho. Hermanos, si no entendemos nosotros el tiempo de Dios, este atributo maravilloso de Dios, que Él es omnisciente, que todo está presente delante de Dios, es imposible entender que tenemos vida y vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ve?
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, entendiendo, hermano, el tiempo de Dios, entendiendo que, aunque yo aún ni siquiera nacía, pero ya Dios estaba viendo todas mis fechorías. Dios vio todas mis fechorías hace 2000 años atrás. Él tomó todas mis fechorías, toda su fechoría. Usted aún no nacía, pero en la cruz del Calvario Dios vio todos sus pecados y los toma y los pone en Jesucristo. Así fue como Cristo nos justifica delante del Padre para concedernos vida y vida abundante. Mire lo que dice San Juan capítulo 10 en el versículo 27, hablando de lo que es seguridad de vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Luego dice, y yo las conozco y me siguen. No cualesquiera es oveja de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Cuándo fuimos conocidos? ¿Ve? Desde antes que el mundo fuese. Él conoce a sus ovejas. Luego dice, y me siguen. Las ovejas siguen al pastor. Mire, no porque alguien se congrega sigue al pastor. No porque alguien toca en el coro siga al pastor. No porque alguien predica siga al pastor. Es notorio ver cuando una oveja va tras el pastor. ¿Qué es ir tras el pastor? Esto es ir tras la palabra. ¿Qué es esto? Esto es oír y hacer la palabra. Eso es ir tras la voz, tras la palabra. Eso es caminar de gloria en gloria. Eso es ser mejor hoy que ayer, mañana mejor que hoy. Cuando alguien camina de esta forma, va atrás el pastor, va atrás la voz. Pero ¿qué tal de aquella gente que se congrega por años, y no cambian? Están con las mismas mañas de siempre. Las mañas que les vimos hace 20 años atrás, hoy están con las mismas mañas. Esa gente está detenida, no avanza. Las ovejas van tras el pastor, van tras la voz, van oyendo la voz y poniendo en práctica la voz. Eso es ir tras la voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Luego dice, y yo les doy vida eterna. Dice, les daré. ¿Verdad que no? Y yo les doy vida eterna. Mire, luego dice, y no perecerán jamás. Yo tengo que apropiarme de estas palabras. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo que nosotros, los que tenemos testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos ovejas, de que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos seguros en su mano y en la mano de su Padre. Y Él dice, nadie me las arrebatará. Eso lo dice el Señor. Ningún hijo que esté en su mano se va a perder. Solo el hijo de perdición se pierde.
Hay tanta polémica con respecto a esto que a veces nos preguntamos de ese pastor que se descarrió y se murió lejos del Señor. ¿Perdió la salvación? Son preguntas. Ese hermanito que estuvo tantos años en la iglesia y a las finales se descarrió y murió lejos de la iglesia, ¿perdió la salvación? Mire, hay gente que jamás se ha salvado. Está entre nosotros, pero no son de nosotros. Es lo que enseña Judas, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Los hijos de Dios, esta gente que fue conocida por Dios desde antes que el mundo fuese, son los que edifican sus vidas en la roca eterna. ¿Cómo edifican su vida en la roca eterna? Yendo tras la voz, siendo oidores y hacedores de la palabra. La palabra es para los hijos de Dios. Cada vez que uno predica la palabra, uno procura de entender que entre los que están escuchando tengan que haber hijos. Porque dentro de una denominación no todos son hijos. Y esto es duro decirlo. Pero dentro de una congregación, dentro de una denominación, no todos son hijos. Yo quiero creer, cada vez que predico en cualquier parte, que todos son hijos. A todos les digo hermano. A todos respeto. Porque creo en mis hermanos, creo en todos. El amor todo lo cree. Pero Dios en su omnisciencia, Él sabe quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. No tengo yo esa capacidad para saber, para entender. No sé. El único que tiene esa capacidad de entendimiento es Dios. Amén. Es por eso que Pablo dice, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor los conoce. ¿Ve? Yo a todos respeto y a todos le hablo como a mis hermanos. Pero en el conocimiento de Dios, Él sabe quiénes son y quiénes no son. La gente que creemos que perdió la salvación, no perdió nada. ¿Cómo van a perder lo que nunca recibieron? Es verdad, el don o los dones son irrevocables. Así también, el don de la salvación es irrevocable. Yo creo que la salvación no se pierde. No se pierde. Pero usted como hijo de Dios, como hija de Dios, no porque entiende que no se pierde, así que démosle siempre libre a nuestra concupiscencia. El Hijo de Dios la va a cuidar. Porque su esencia es cuidar. El que esté firme, mire que no caiga. El que es hijo de Dios siempre va a mirar de no caer. Siempre va a mirar, siempre va a estar atento. El Hijo de Dios sabe velar. ¿Ve? Entonces, si hay seguridad de vida eterna en mí, si hay seguridad de vida eterna en usted, si hay seguridad de salvación, si usted camina diciendo que es salvo, de que es salva, por cuanto es genuino Hijo de Dios, van a haber evidencia de que es salvo. Y la evidencia de que usted es salvo es el fruto. Usted hará muchas cosas que agradan a Dios. Usted caminará como obediente a la palabra. Porque su esencia es esa. Ha nacido de nuevo. Es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Y se va a conducir como tal. Como tal. Así que el Señor pueda bendecirnos, ¿cierto? Y decimos estas cositas que podemos decir mucho más con respecto a esto, ya que esto lo saco de un estudio bíblico que Dios me dio hace muchos años atrás,
no saco cosas del internet, reviso mucho el internet, pero yo vengo escribiendo lo que Dios me da ya hace un montón de años atrás, desde antes que yo descubriera el internet. No sabía nada, pero ya Dios estaba tratando conmigo y siempre tuve el cuidado de escribir lo que Dios muestra, lo que Dios revela. Y hoy hay una doctrina, hay una palabra, hay un fundamento. Entonces yo siempre digo estas cosas para que los hermanitos, las hermanitas que no tienen una palabra, no tienen una doctrina, no están cimentados en una doctrina, tengan cuidado con meterse en internet y agarrar cualquier cosa que allí estén entregando. Afírmense con su pastor, con el que enseña en su iglesia, ¿cierto? Y en base a esa doctrina usted tome y escuche a otro, pero teniendo ya una base, teniendo ya una línea. Entonces, cuando ya hay una línea doctrinal, nosotros podemos escuchar a cualquiera, porque ya hay una línea doctrinal. Así que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Pónganse de pie y permítanme orar al Señor por un momento. Padre celestial, Dios todopoderoso, muchas gracias por la oportunidad que me concede de estar congregado en esta noche. Gracias por el siervo, el pastor de este lugar, su esposa, su núcleo familiar. Padre, pido por la congregación que acá se cita por las tardes, que en más, que en menos, se acerca a ti con un tipo de necesidad. Poderoso eres para suplir toda necesidad, para sanar al enfermo, para levantar al caído. Eres poderoso para glorificarte, Señor, y disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Gracias por esta palabra que nos permites meditar. Reflexionamos en esta palabra y decimos, oh Dios, qué maravilloso tú eres. Qué maravilloso tú eres, Señor, cuando entendemos la forma en que nos justificas. Nos justificas por Jesucristo para que cuando no teníamos acceso a ti, hoy por Jesucristo tenemos acceso a ti. Gracias porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro pontífice. Él es nuestro abogado. Él es quien intercede constantemente por nuestras vidas. Padre, muchas gracias por esta congregación. Aquí estamos creyendo en la eficacia de la sangre preciosa de Jesucristo. Creemos con todo el corazón, no teniendo sombra de duda en aquella obra preciosa, maravillosa, perfecta. Y si alguno ha pecado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. No es una sangre que tiene que ser vertida, derramada una vez más, sino la sangre que fue vertida una sola vez y para siempre. Esa sangre, apelamos a esa sangre, Señor. Y si alguno ha pecado, nos confesamos faltos, pecadores. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Padre, muchas gracias por esta palabra. Bendice a esta congregación, bendícenos. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra
y sea glorificada.